las culturas, las artes y el patrimonio. Valparaíso Creativo, Observatorio del Libro de Valparaíso, Observatorio RedFem, con el apoyo de Bibliometro Valparaíso, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y en colaboración del Plan Regional de Lectura de los Ríos. Estamos en la lectura coral con Out y nos acompaña Mónica, quien va a presentar esta lectura coral. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti, Javiera, y bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta nueva versión de la serie de eventos organizados por el colectivo de autoras chilenas feministas, con miras a fortalecer desde el territorio de la palabra la potencia instituyente. Esta versión de los diálogos destituyentes es organizada por una de las comisiones de nuestro colectivo, la que se ocupa específicamente de crear discusiones sobre política feminista. Por eso hoy queremos poner a circular un proceso de reflexión colectiva, un proceso que recién comienza, de conceptos con los cuales mapear direcciones para una constitución de carácter feminista. Quiero agradecer a Gladys González y a Javiera Espinosa por abrirnos un espacio en la Feria Internacional del Libro de Valparaíso. Estamos muy felices de poder trabajar junto a otras colectivas feministas de cultura, y en particular de colectivas literarias descentralizadoras, porque en un sistema que nos quiere dividir y separar, hoy abrimos este espacio de trabajo conjunto y que solo funciona gracias al aporte de cada una de las 15 mujeres aquí presentes y de otras que hoy están de público. Gracias a todas ustedes por el apoyo en la organización de esta actividad que, como sabemos, siempre es ardua. Y es justamente esa necesidad de actuar en conjunto, repensando las categorías de creación de estéticas, políticas, ideas, sentires, lo que nos llevó a proponer una actividad que pusiera en acción algo que hoy parece utópico: estar juntas, y en particular respirar juntas, en una lectura coro, una lectura que es un ensayo abierta a los posibles errores de las personas y de la tecnología. Este respirar juntas es una protesta también a las políticas represoras y disciplinadoras de un Estado que utiliza la emergencia sanitaria para ejercer control político sobre la población. Un control que nos permite trabajar, pero no protestar. Con esta lectura coral de este proceso que hemos titulado Acopio de conceptos irreverentes para una constitución feminista, queremos manifestar que como escritoras, la clase política no puede determinar nuestras hablas. Nos negamos a entrar en la lógica de sus cálculos electorales y económicos, en el habla de los significantes vacíos que aunan masas en torno a demandas moldeables a los intereses de unos pocos que hoy encarnan la continuidad con el proyecto colonial, patriarcal, capitalista, que da una y otra vez golpes a las demandas populares. No puedo dejar de nombrar que la cocina de los acuerdos crea tranzas y triquiñuelas para cerrar las posibilidades de representación de los pueblos originarios, de las mujeres, de las disidencias, las migrantes y todos los otros devenires minoritarios. La semana pasada no se aprobó la creación de un territorio extranjero, dejando a los chilenos que vivimos en el exterior sin representación en la Convención Constituyente. Asimismo, se hizo una triquiñuela para que la representación de los pueblos originarios fuera reducida y controlada. Como feministas, siempre estamos en deuda con los proyectos de estos otros devenires minoritarios. Hoy nosotras estamos aquí para ejercer el poder de la palabra, un poder que creo es propio del campo de acción de la literatura. Asimismo, queremos abrir el término concepto más allá de lo que determinan las disciplinas para proponer campos semánticos amplios que permitan la diferencia y la disidencia, pero siempre apuntando a imaginar y poner en acción formas de vida distintas que no nos precaricen. Hoy leemos juntas y dejamos abierta la invitación a otras asambleas y asociaciones a unirnos para que de una vez por todas ampliemos la categoría mujeres como sujeto representado por el feminismo. Por eso esta lectura coral es también una invitación a sumar sus voces en armonía, trenzados atonales, contrapunteados o en eco, para materializar la provocación que es decir, constitución feminista.
Hoy estamos tres escritoras. Yo soy Mónica Ramón Ríos, narradora, ensayista, editora y académica. Luego va a intervenir la poeta y editora Ángela Neira Muñoz, y se van a sumar las narradoras, poetas, ensayistas, dramaturgas, educadoras y editoras Constanza Ternicier, Carmen Troncoso, Gilda Luongo, Francisca Rodríguez, Viviana Ávila, Fátima Sime, María Elena Blanco, Pía González Suau, Jimena Carrera, Gabriela Morales y Larisa Contreras. Después de esta lectura tendremos 10 minutos para comentarios y preguntas de ustedes. Por favor, escriban sus preguntas en el chat del Facebook Live en el Observatorio del Libro Valparaíso. Ángela, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todas quienes están aquí compartiendo este tercer diálogo. Bueno, nosotras estuvimos trabajando, como comenta Mónica, reflexionando también desde la democracia. ¿Qué significa también para nosotras la democracia? Y de ahí yo quiero partir, desde ese lugar, hablando de la democracia feminista, porque esta no solo es parte de políticas distributivas, sino también de políticas de reconocimiento. Esto es inclusión de las esferas mal denominadas privadas en el ámbito de lo público. Los cambios estructurales que la democracia feminista propone serían los cambios resultantes de abatir la designación sexual, la categoría sexo, como elemento configurador del comportamiento de la sociedad civil. Los modelos liberales o socialdemócratas de nuestras democracias son insuficientes, tal como la tradición literaria y la crítica literaria en nuestro ámbito, en el caso de escritora, es insuficiente. La democracia y estas democracias que hemos tenido hasta el día de hoy son insuficientes para las exigencias y las expectativas de las mujeres. En este sentido, el feminismo es realmente una potente alternativa ético-política, pues al ser una teoría política ofrece un nuevo modelo de democracia, es decir, la democracia feminista. ¿Cómo hacemos una constitución feminista sin primero conocer, reconocer y vernos en la democracia feminista? No se puede reflexionar sobre el lenguaje, tampoco, sin presuponer al mismo tiempo una teoría. Y me refiero a una teoría como una acción, no como masculinamente se nos ha dicho que la teoría es algo conceptual, sin materia. Para nosotras la teoría es acción también, es actuancia, es performatividad. Por lo tanto, el lenguaje, ¿cierto?, no se puede reflexionar sin presuponer al mismo tiempo una teoría, implícita o explícita del sujeto. Es así que nos preguntamos qué tipo de sujeto y qué forma de subjetividad queremos inscribir en esta nueva constitución, con qué palabras. Allí tenemos un problema y es lo que ocurre hoy. Aquí estamos intentando proponer algunas soluciones. ¿Cuál es el problema? Necesitamos una lengua para expresarnos y sentirnos expresadas, pues resulta difícil hacerlo en el lenguaje masculino, masculinizante, que se nos ha propuesto como neutro. La lengua es un sistema, y como sistema es patriarcal. Tanto gramaticalmente, al incluirnos a las mujeres en el lenguaje, y así mantenernos en un único lugar, pero también de manera semántica, en los significados de las palabras que vienen ya dictadas desde el diccionario, en nuestro caso del diccionario de la Real Academia Española. Entonces, la lengua es un sistema, y este sistema es patriarcal. Y el patriarcado controla el lenguaje, del mismo modo que controla los otros recursos de la sociedad patriarcal. Mientras no cambiemos la lengua, no podremos cambiar las condiciones de las mujeres, pues son los hombres quienes han decidido el significado de las palabras y quienes tienen el derecho a usarlas para poder así ejercer un control sobre los oprimidos, sobre las oprimidas, y mantener así su poder. De este modo, todo el sistema verbal está infiltrado de sexismo, es decir, discriminación hacia las mujeres, hacia nosotras, no solamente en cuanto a palabra, gramática, también la etimología y la genealogía feminista o femenina
y femenina no está en los diccionarios, tampoco está en la enciclopedia, menos aún en la academia. El patriarcado ha definido el significado de nuestras palabras para así diferenciar a mujeres de hombres y mantener el dominio de estos. Para las mujeres, estos significados son falsos y alienantes. Es por eso que nuestra lengua como sistema y lenguaje, al expresar, no nos representa. Luego, como tantas lingüistas feministas, propongo situarnos en los intersticios del lenguaje, en las fugas. Eso es lo que proponemos hoy día con este acopio irreverente. O como dice la Diamela Altit en una de sus últimas conferencias con Rita Segato, revisar las fisuras de las palabras. Desde allí situarnos también para crear y recrear contenido. Adrienne Rich propone algunas estrategias, como por ejemplo, que es la que ahora me gustaría mencionar, la revalorización del habla femenina a través de la recuperación de los lazos entre las mujeres. Eso es lo que estamos haciendo acá. Una lectura coral, como decía Mónica, una lectura al unísona, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos la fuerza y el potencial de nuestra propia lengua, crearla y recrearla a través de la conversación entre mujeres para romper las barreras de los silencios, las borraduras y el aniquilamiento de nuestra subjetividad. ¿Dónde está nuestra subjetividad? En el yo, en nosotras, siempre mirado como menor. Es así entonces que podemos crear y recrear las palabras en la conversación. Y finalizo con una cita de Adrienne Rich que dice: el proceso de nombrar y definir no es un juego intelectual, sino una captación de nuestra experiencia y una llave para la acción. Hoy tenemos un recorrido de palabras que vamos a presentar, pero también quiero recordar palabras que las mujeres hemos creado y recreado para representar y decir y expresar nuestras realidades diversas. Por ejemplo, sexismo, machismo, femicidio, feminicidio, afidamento, de las italianas, de la revuelta. Así proponemos hoy día nuestro acopio. Muchas gracias. Diálogos destituyentes, acopio de conceptos irreverentes para una constitución feminista. Feminismo, transfeminismo. Una constitución que materialice un pensamiento colectivo, una colectividad que amplíe las bases sobre las que se piensan les sujetes que representa estética, política, corporal y prostéticamente el feminismo. Porque esa mujer que fue el sujeto representado por proyectos feministas hegemónicos privilegia las experiencias de vida de la mujer cisgénero, heterosexual, de clase media, blanca, europea, del norte del globo, con educación formal, ciudadana que batallaba por sus derechos dentro de los marcos entregados por el Estado capitalista y heteropatriarcal. Un Estado que determinaba que los cuerpos de las lesbianas, de las mapuche, las y los trans, las negras, las migrantes, las trabajadoras sexuales, las con capacidades especiales, les no binarias, las pobres, las raras, las poetas y las artistas eran desechables, casi no humanas, sin derecho a la vida. Todos esos que son frágiles, incapaces para el trabajo, virginales ni puras, sino fuertes, sobreexplotadas, dueñas de su sexo, y por ello vejadas.
que la Constitución que se escriba junto al feminismo reconozcan la larga historia de aquellas comunidades anarcas, rabiosas, extremistas, que razonan con la emoción y sienten con el intelecto, que van en busca de un conocimiento placer y que creen en el poder de la asamblea como lugar donde se fragua el conocimiento y la acción política. Esas comunidades que no solo resistieron la necropolítica del Estado, que se fundó en la cofradía con la razón colonial, sino que en sus múltiples y creativas formas de sobrevivencia, crearon densas capas de un vivir distinto, modelando así las heliografías para imaginar los pasados, presentes y futuros de nuestros cuerpos y nuestros territorios. Cuerpo, territorio, territorio, cuerpo. Las feministas de Abya Yala hemos sentido y pensado el habitar nuestros cuerpos en esta cultura para cambiar la vida. Estas nociones proponen una visión y un imaginar nuestros cuerpos conectados al pulso de la tierra y sus ciclos, sus fuerzas veraces, sus posibilidades para expandir lo potencial, su devenir y sus distintas vertientes en los cambios y transformaciones vitales. Nosotras, en comunidad de cuerpos liberados, imaginamos. Nuestros cuerpos liberados como territorios nuestros cuerpos como territorios liberados de binarismos y dicotomías normativas para hacer posible la expansión de libertades sexuales, afectivas, vitales, creadoras, criadoras, expansivas de la humanidad. Cuerpos territorios que construiremos sin las constricciones normativas y hegemónicas, porque no somos recursos, porque no somos objetos. Las normativas de la Constitución feminista carecerán del peso de la ley capitalista. Las normativas de la Constitución feminista carecerán del peso de la ley capitalista. Territorios, cuerpos y cuerpos territorios que se hermanan con la lucha de los pueblos originarios por la tierra usurpada y expoliada. La recuperación, sanación y liberación de ambos es posible en la trama del buen vivir y la política de los afectos, en la escritura posible de una constitución feminista. La política de los afectos. Un lugar, un sitio, una esquina, un rincón, un ático para indagar, saber, desajustar, torcer el tono de la política tradicional tan calculadora de réditos y reformas embusteras. La política feminista de los afectos nos compele a sondear nuestras zonas más crujientes de relación, nos incita a mirar y revisitar nuestras acciones y reacciones cubiertas por emociones largamente silenciadas, rabia, tristeza, amargura, ira, contento, dicha, aversión, rechazo, amenaza, resentimientos, sospechas, envidias y tanto más. Nos llama a decir de modo que podamos escucharnos, sentirnos y entendernos benéficas desde nuestras diferencias. Construir juntas la posibilidad de lo posible. Recuperar la zona de los afectos porque ha sido colonizada convenientemente por lógicas patriarcales. La vida feminista es una pregunta al aire, como propone Sara Ahmed. Es dibujar, idear, imaginar, bosquejar la vida que anhelamos como feministas desde la política de los afectos. Nada es posible si fragmentamos nuestra existencia en dicotomías y binarismos perversos. Habitar el cómo, desde dónde y cuánto nos afectamos unas a otras para llegar a levantar una civilización sentida y pensada de otro modo que la cultura patriarcal, occidental, hegemónica. Así lo proponía Margarita Pisano. Entonces, imaginamos que la política de los afectos feminista, tramada con la preciosa noción del buen vivir, puede ser un surtidor benéfico, sanador, ancho y prolífico
para escribir una constitución feminista? Buen vivir. Al centro de la civilización imaginada, la vida siempre, en toda su vasta posibilidad. Queremos cambiar esa vida mercantil, guerrera, productivista y desarrollista impuesta a fuego y cañón colonial, patriarcal y capitalista desde la conquista colonizadora. El buen vivir, herencia de los pueblos indígenas, nos muestra una senda posible. La interdependencia palpita allí, en el cuidado, el autocuidado, en los vínculos entre nosotras, entre nosotres, para coexistir en las diferencias. Una cosmos existencia que ofrece una apertura ancha para extender el estar siendo, el hacer, el sentir y el pensar en una urdimbre inacabable. Un paradigma otro, no centrado en el logos racional y patriarcal cuantificador. Las feministas siempre hemos estado por y con la vida buena en su pulso batallador, múltiple, en su amasijo infinito de todas las especies vivas. En el cruce de las diferencias, impulsamos amansamientos nutricios justos y benéficos para todas, todes y todos. Estamos por el buen vivir, en trama, con imaginaciones varias para inventar la escritura de una constitución feminista. Kyume Moñen, Mapuche, Suma Camaña, Aymara, Sumac Causay o Alin Causay, Quechua, conceptos que definen el buen vivir o vivir en armonía. El modelo de vida opuesto al vigente, esta vez basado en el derecho de definir y conducir nuestro destino de forma soberana y ambientalmente sostenible, respetando la diversidad y los valores sociales y humanos. Interdependencia. Todo está conectado con todo. No hay posibilidad de fragmentar el pulso vital. Todos los seres vivos coexistimos en un pulso afectivo y vivo, en esa bella trama material y espiritual para sobrevivir un mundo de vida que no depreda ni destruye, un modo de existencia en el que la pobreza material no tiene lugar, porque lo espiritual también es político. Comunidad. Fátima. Te escuchamos, Fátima. No te escuchamos, Fátima. Fátima. No. Fátima. Ahí sí. Sí. Criar estrategias espirituales y políticas para sanar la existencia colonizada por el capitalismo depredador. El buen vivir, la vida buena se construye en comunidad. Lo común, lo comunitario, capaz de reconocer las diferencias para hacer justicia y coexistir. El buen vivir en comunidad reacciona de modo posible a la posmodernidad colonial y extractivista que impone la muerte de los seres vivos al privilegiar el capital por sobre los vínculos de interdependencia. Contra esa necropolítica que genera pobreza, injusticia y desigualdad, nosotras, en comunidad de cuerpos liberados, imaginamos una constitución feminista. La casa de las diferencias. Habitar la casa de las diferencias que sostiene la política feminista de los afectos, como dice Audre Lorde, es un desafío para la existencia, para llegar a ser, pensar, hacer y sentir juntas en el amasijo que somos. Lo escribe así Gloria Anzaldúa. Pensar y sentir la vida en su ancha posibilidad, desbaratar las lógicas patriarcales de la guerra, los ejercicios de poder de la competencia, la destrucción y la pobreza, es lo que se ofrece anchamente desde esta noción. No solo pensar, ni solo sentir,
sino pensar la vida, como dice Simone de Beauvoir. Más bien, sentí pensar la vida. Reparar. Una constitución feminista que tenga en su centro la palabra reparar, que no se conforme con detener la explotación que hoy promueve el capitalismo, sino que restituya los bosques, los humedales, los ríos desviados por la minería. Una nueva constitución que permita reimaginar nuestra relación con la naturaleza, que cuide lo no humano, lo vegetal, lo animal, lo otro, que permita detener la codicia corporativa y que abra la posibilidad de construir otro futuro para nuestros territorios. Maternar. Para escribir la Constitución feminista, imaginaremos nuestra lucha por el trabajo digno que considera las demandas de todas las mujeres trabajadoras en los más disímiles ámbitos en los que nos desempeñamos. Maternar será considerado labor y será propuesta como una experiencia diversa de las mujeres y de los hombres en comunidad. Las feministas sabemos del trabajo del cuidado y por lo tanto imaginamos que este será concebido desde el buen vivir y será reconocido por los derechos humanos que levantaremos en dignidad. La producción afectivo-sexual, una que no tiene valor de cambio, puesto que aparece naturalizada en estas culturas nuestras, será reinventada con todas las voces que habitamos este país. Trabajar. En la actualidad, en el patriarcado capitalista salvaje, recibimos menos salarios que los hombres en las mismas condiciones de trabajo, sobreexplotadas, subcontratadas, invisibilizadas, castigadas por la previsión miserable en la salud y las pensiones miserables. En la Constitución feminista, imaginaremos otro modelo de economía en la que la división sexual del trabajo será desbaratada. Esa escritura imaginará una economía en escala humana, en las diferencias, y derribará las tiranías explotadoras que oprimen nuestro desempeño en cualquier ámbito de lo público y de lo privado. Cuidar. Acción que habitualmente realizamos las mujeres cuando el Estado no cumple. Labor que no es remunerada ni reconocida con justicia. Acción que debe ser garantizada por el Estado y que una constitución feminista considerará trabajo. Labor, base de nuestra interdependencia y de nuestra vida en comunidad. Cuidar como una experiencia de todes para todes, hombres, mujeres, no binarias y trans por igual. Aborto libre, seguro y gratuito. Aborto libre es que podamos decidir y llevar a cabo esta práctica cultural sin presiones, mandatos ni censuras, morales, religiosas o penales. Aborto seguro significa que dicha práctica se lleve a cabo en condiciones dignas, en términos de salud física y psicológica. Que nadie corra el riesgo de muerte o infertilidad al enfrentarse a esa decisión. Que nadie experimente enjuiciamientos valóricos ni morales por sus decisiones. Aborto gratuito implica coincidir que todas las mujeres de cualquier estrato social, de cualquier origen cultural, étnico, racial, sexual, etario, en cualquier circunstancia, puede acceder a dicha intervención en condiciones seguras sin pagar por ello. No queremos repetir uno de los lemas de nuestra lucha. Solo las mujeres pobres mueren en Chile por aborto. Eso nunca más. Removamos los signos genéricamente marcados respecto de la reproducción encarnada tiránicamente como definición de la mujer madre. Implica, por ende, que las mujeres decidamos respecto de la continuidad o interrupción de un embarazo
sin importar las condiciones en que éste haya ocurrido, porque nuestro cuerpo ha sido, es y será nuestro primer territorio de ciudadanía. Familia. Agreguemos una S, pluralicemos la palabra y pensemos en la diversidad de familias que componen nuestros entornos. Familias con 2 madres o con 2 padres, familias sin hijos, familias con abuelas y abuelos y tíos allegados, familias de madres solteras, de mujeres sin descendencia, de escenarios poliamorosos, de animales domésticos que ocupan esferas centrales en los afectos familiares, familias diversas, con igualdad de derechos, que destierren la imagen heteronormada del núcleo fundamental de la sociedad. Educación. La Constitución feminista imaginará una educación plural en lo social y cultural, una educación que considere las diferencias múltiples de nuestro país y que se diseñe de modo libre para dar cauce a sus manifestaciones. Imaginará una y otra vez la educación popular, una de las experiencias libertarias en la historia en América Latina. No será posible entonces el mercado en la educación. La invasión mercantil en este ámbito solo ha generado inequidades y exclusiones de quienes habitan los sectores más castigados por el modelo económico neoliberal, impuesto a punta de cañón por la dictadura militar. La Constitución feminista imaginará una educación pública gratuita, laica, no sexista. Ya no será posible la tiranía de una moral conservadora en los ámbitos de la educación, que ha impedido que les y los jóvenes de este país puedan opinar y generar sus propios posicionamientos respecto de temas relativos a la sexualidad, a los mandatos normativos de género, a las reflexiones sobre las diferencias múltiples que nos habitan como cultura, al país que quieren e imaginan. Literatura. Es tiempo de que la literatura asuma su poder sobre la letra y el lenguaje, que nombre con precisión qué se quiere destituir y qué instituir. Un nombre que emerja de una suma de experiencias, un barro de sentidos pisados por cuerpos en fusión acalorada, de vida en común. La literatura abre espacios para abolir las estructuras que se confabulan para oprimirnos, es decir, crea una letra y un circuito literario que conversa con las pulsiones populares. Esas experiencias de base que dan cuerpo a otros modos de vida. La literatura bien podría ser parte de un proyecto donde la experiencia en común sea un proceso de desaprender la disciplina de escritorio, es decir, junto con la exigencia de una educación gratuita, no sexista y de calidad, debemos exigir el fortalecimiento y la apertura de espacios, tales como la cadena de centros culturales comunitarios y vecinales, para que escritores y artistas produzcan con los pies en las comunidades, con ánimo descentralizador y aprendiendo de sus lenguajes y saberes. Democracia radical. Una democracia verdaderamente recuperada, con mecanismos de decisión directa y de permanente participación popular. Una democracia que rebalsa el Parlamento y que se construye también en la calle, en la casa, en el barrio, en cada uno de nuestros territorios. Una democracia con memoria y que nunca más sea cooptada por el capitalismo voraz. Aplausos a todas ustedes, qué hermosa lectura en cadena. Un coro maravilloso. Nos queda poquito tiempo, pero sí tenemos unos 10 minutos para intervenir y conversar todas sobre esto. Creo que hay mucho que agregar y las invito ahora a que se desilencien y podamos como conversar. También quería invitar a la gente que nos está viendo, que nos haga comentarios en el Facebook Live. Yo lo estoy mirando aquí por si nos quieren decir algo. Gilda, Viviana, por favor,
abran sus micrófonos y comenten, por favor. Yo sé que tienen mucho que decir al respecto y queremos escucharlas. Bueno, decir el contento, decir, ¿cierto?, la gratificación tremenda que significa el colectivo de mujeres, un colectivo de mujeres diversas, somos tan distintas, y eso es una maravilla. Nuestras voces, ¿cierto?, nuestros tonos, nuestras respiraciones, como tú decías al comienzo, se han unido acá en este momento para imaginar. Y yo diría también un lugar súper importante, que es recuperar las palabras que el feminismo nos ha legado, porque estas palabras no son nuevas, son palabras que han circulado, que nos han acompañado y que ahora quieren recuperar territorio, el territorio que nosotras merecemos, el territorio que merece este territorio país. Eso para mí es fundamental. Y por otro lado, decir también, a propósito de lo que ustedes dos al comienzo señalaban respecto a estas palabras, traer una noción preciosa que es la noción de Sara Ahmed, que yo amo como teórica feminista, y que es la noción de conceptos sudorosos. Estas palabras podrían ser conceptos que están en nuestras pieles. Ella habla de conceptos sudorosos porque esto que hemos acabado de hacer, de decir, de cantar, de poner en común, tiene que ver con nuestra incardinación. Todas, de alguna manera, hemos experimentado lo que acabamos de expresar como deseo, como anhelo, como imaginación. Sí, yo quiero agradecer la oportunidad de, más que de reivindicar, creo que ya es hora de reinventar, toca la hora de la reinvención de un mundo diferente, no patriarcalizado, como decía mi compañera Ángela al principio, a través de la denuncia de la corrupción del mundo por una estructura patriarcal que oprime los cuerpos que ellos han considerado débiles, que son todos menos los suyos, que se ha construido solamente sobre la base de un poderío asqueroso, barato, basado en la opresión y la esclavización de los otros cuerpos. Como ya tenemos todo eso en cuenta y ya sabemos que eso no va más, me encanta la idea de repensar un mundo sin el patriarcado, sin la heteronorma, construyendo otros saberes, llevándolos y considerándolos dentro de nuestra comunidad, realzándolos desde ahí. Todas las voces importan ahora, no solamente las de algunos o las de algunas, sino que las de todas, todos y todes. Y que todas estas nuevas palabras y nuevos conceptos que hemos creado las mujeres y que hemos realzado a las mujeres y que hemos integrado a las academias, muchas de acá somos profesoras y tenemos un compromiso muy grande con la educación, y desde ahí sabemos que el trabajo en la sala de clases es uno de los más arduos, de los más significativos y de los más hermosos que podríamos tener con la injerencia que podemos tener ahí dentro de esa cancha. Entonces creo que es un periodo muy alegre, pese a toda la adversidad que nos acompaña y todo el terror que lamentablemente nos sigue acompañando hasta nuestros días. Creo que juntarnos entre nosotras, las compañeras que somos diversas, y aunar estos criterios y tener estas perspectivas en común, nos lleva a un oasis que pretende expandirse desde aquí hacia nuevos otros horizontes que nos permitan hacer de este un mundo mejor y habitable para todos. Nos llegan varios mensajes de felicitaciones, muy lindos, hablando de la potencia de la lectura en común que hicieron. Me gustaría también, no sé, como celebrar también, además de todas las cosas que tenemos que denunciar, creo que las feministas en Chile y en otras partes de Latinoamérica hemos conseguido mucho. Celebremos a las compañeras de Argentina, como están aquí todas con el pañuelo verde, y tenemos que celebrar también que a pesar de todas estas posibilidades que tienen el poder heteropatriarcal de dividirnos, estamos a pesar de ello juntas. Y me gustaría también escuchar a las otras mujeres, si ustedes quieren intervenir ahora, tenemos unos minutos y me encantaría escucharlas también, sus voces.
cortito. Yo quiero dar las gracias por este regalo que nos hicimos y que brindamos a los que quieran escucharnos. Dar las gracias por lo que hemos podido avanzar, por todo lo que queda todavía por hacer, que es mucho, y que va a ser una posta que vamos a ir entregando siempre. Y como dijo Vivi, ha sido un momento, un oasis, dentro de toda la otra tristeza. Eso. Yo quisiera también hacer un comentario muy breve de reconocimiento también a las lingüistas feministas del mundo, que han trabajado también sobre estos asuntos y nos han ayudado a que hoy día también podamos conversar de manera horizontal sobre estas palabras, ¿no? Y apropiarnos de nuestras palabras que han sido borradas de nuestra historia y genealogía. Y para ello quiero hacer solamente una cita para también reconocer el trabajo de lingüistas feministas chilenas, como por ejemplo la Andrea Franulich, y me gustaría citarla cuando ella plantea que más que inventar una nueva lengua, se trata de descubrir y recuperar la que nos pertenece, lo que implica, entre otras acciones, renombrar aspectos de nuestras vidas, hallar expresiones perdidas en el ocaso y también resignificar palabras tergiversadas, retornándoles su étimo, que es nuestro también. Yo quisiera decir una última cosita a propósito de lo que acaba de leer Ángela, que ella rinde tributo a las lingüistas, ¿cierto?, que nos han acompañado dentro del feminismo. Pero yo quiero volver a citar a la Sara Ahmed cuando ella dice traer la teoría a casa, que es una noción preciosa, encuentro yo, porque es, de alguna manera, sacar la teoría del lugar en que ha sido puesta por el patriarcado y por las vertientes androcéntricas, y aproximárnoslas. Estamos haciendo teoría siempre. Ella dice, lo personal es teórico, y eso es precioso, porque en el fondo, todas nuestras experiencias, como mujeres que habitamos, ¿cierto?, este planeta, este mundo, estamos haciendo teoría todo el tiempo, y eso es precioso, es democrático además. También es importante... Perdona, Jimena, por favor. Sí, quiero brevemente agradecer el notable trabajo que ha hecho las compañeras de AUCH en redactar estas palabras irreverentes, sobre todo porque instala la posibilidad concreta del sueño, nos lleva a preguntarnos, a reflexionar, y creo que es un paso muy necesario y muy fundamental ponerle nombre, ponerle palabra al sueño de la Constitución que queremos. Muchas gracias. No podemos olvidarnos que así como todas nuestras experiencias, que todas nuestras experiencias también son políticas. No tenemos que actuar políticamente en los lenguajes y las hablas de otras personas, que lo que somos y lo que experimentamos también tiene que estar ahí. Simplemente al nombrarlo entra y se transforma en político. Quiero darle las gracias a todas ustedes por hacer esto, a la Filba, a las otras mujeres de AUCH que están aquí como público y que no están aquí, y a ustedes, tres escritoras maravillosas, muchas gracias por todo. Me encantaría poder, una vez que terminamos esto, poder tomarnos un vino, en vez tenemos que simplemente cortar, pero les quiero pedir que vayan donde sus familias y brinden también este sábado por la noche, para seguir sintiendo el calentito que sentimos en este espacio. Gracias. Arriba el feminismo. Gracias, Javi, tú nos dirás.